Buenas tardes, mi nombre es David Udalric de CaixaLimata, soy historiador militar, analista en geoestrategia internacional, profesor universitario y director general de SecIndef, Security, Intelligence and Defense, Israel International Consulting. Esta tarde me gustaría hacer una breve introducción histórica sobre la Primera Guerra Mundial. Este año 2014, este año que ahora concluimos, que finalizamos, estamos conmemorando el centenario de la Gran Guerra, 1914-2014, una guerra que finalizó el 11 de noviembre de 1918. Con lo cual me gustaría hacer una pequeña introducción de sus causas, consecuencias, una breve pincelada para entender un poco más aquel grave conflicto. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, se desarrolló entre el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918 con la firma del armisticio por parte de Alemania. Involucró a todas las naciones, a todas las importantes naciones del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados, uno al lado del otro. Por un lado tendríamos a las potencias de los aliados de la Triple Entente, y por otro lado tendríamos a las potencias centrales de la Triple Alianza. En el transcurso del conflicto fueron movilizados unos 70 millones de combatientes, de los cuales 60 millones eran europeos. Tendríamos por un lado unos 42 millones movilizados por las potencias aliadas, Francia, Gran Bretaña, la Commonwealth, Estados Unidos, el Imperio Ruso y otros países que fueron alineándose en las potencias aliadas, y por otro unos 23 millones de soldados movilizados por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Murieron más de 9 millones de combatientes, muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística, que hizo estragos en una infantería utilizada de forma temeraria y de forma masiva en las batallas de las guerras de trincheras. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero a la corona austrohúngara, y de su esposa, la condesa Sofía Chotek, condesa de Chotkova y de Vagnin, llevó al inicio del detonante del estallido de la Primera Guerra Mundial, y que todas las potencias que ya habían anteriormente, antes de ese detonante, antes del asesinato, ya estaban enfiladas hacia una guerra que no tenía ya ningún parangón. El 28 de junio del 14, en Sarajevo, fue la chispa que acabaría detonando el inicio de la Primera Guerra Mundial. En Gran Bretaña, miles de jóvenes patriotas se alistaron entusiasmados para luchar por su rey y por su patria, pero no sabían que iban a morir realmente en una desastrosa guerra en las campañas de las batallas de las trincheras. Los ejércitos enviados al frente, los británicos enviaron 4 ejércitos a combatir a Francia y a Flandes entre 1914 y 1918. El primer ejército de los que se enviaron era el viejo cuerpo expedicionario británico, que había participado ya en otras campañas, en otras guerras del Imperio Británico, tanto en África como en Asia. Probablemente era el ejército más profesional que se había enviado al extranjero, pero a principios de 1915 ya estaban prácticamente todos muertos, con un 70% de bajas. El siguiente ejército en ir a Francia era el cuerpo ejército de la reserva, que estaba integrado por soldados que se habían alistado para formarse los fines de semana. Pero a finales de 1915 ya prácticamente estaban todos muertos, con lo cual el gobierno británico tuvo que empezar a reclutar un nuevo ejército. Era el ejército de voluntarios de Lord Kitchener, un ejército de soldados que se alistaron en 1914. Fue un gran drama, porque eran soldados que se conocían de las universidades, del final de los institutos, de las parroquias, de los clubes de polo, de cricket, con lo cual fue una auténtica matanza, porque esos soldados, esa fuerza expedicionaria de Lord Kitchener, de cerca de 600.000 soldados, estaban prácticamente todos muertos a finales de 1916, después del desastre de la batalla del Somme. Y finalmente el cuarto ejército, formado a partir del reclutamiento obligatorio, el primero en la historia militar de Gran Bretaña, que ya serían los soldados que combatirían ya hasta el final de la guerra con el armisticio en 1918. También hemos de recordar que las causas subyacentes jugaron un papel decisivo, esencialmente el imperialismo de las políticas exteriores de grandes potencias europeas, como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, Francia o Italia, principales partícipes de ese conflicto. El asesinato de Francisco Fernando por el nacionalista serbio Gavrilo Princip, juntamente con otros miembros de esta organización llamada la Joven Bosnia, que estaba financiada por Serbia, por el Reino de Serbia, por dos oficiales principalmente, el coronel Tankosic y el coronel Malovesic, los cuales, pues, unos intentando financiar la construcción de túneles para introducir espías y armas en el Imperio Austrohúngaro, y Tankosic entrenando y armando a Gavrilo Princip y a los otros miembros de este grupo conocido como la Joven Bosnia, que estaba financiado por la Mano Negra, este grupo terrorista serbio, que pretendía combatir al Imperio Austrohúngaro. Dentro de este grupo, liderado por Gavrilo Princip, se encontraban también Gabrec, Kubrilovic o Gabrinovich, que fueron los miembros que participaron en el atentado de Francisco Fernando y de la duquesa Sofía Chotek.
Las potencias europeas invocaron diversas alianzas formadas años atrás, antes de iniciarse la guerra, con lo cual unas semanas después del magnicidio las grandes potencias estaban ya todas en guerra. A través de sus colonias el conflicto pronto pendió por todo el mundo, a través de las colonias británicas de la Commonwealth, a través de las colonias francesas, a través de las colonias alemanas, etc. Con lo cual lo que era una guerra, digamos, europea, acabó convirtiéndose en una guerra mundial. El 28 de julio el conflicto dio comienzo con la invasión de Serbia por parte de Austria-Hungría y por la invasión de Bélgica, Luxemburgo y Francia por parte de los ejércitos alemanes, los cuales estaban llevando a cabo una invasión con una estrategia, el Plan Schlieffen, frente a, digamos, la estrategia defensiva francesa del Plan 17. Los alemanes querían envolver con una gran pinza envolvente a través de Bélgica, penetrando por el norte de Francia y dirigiéndose hacia París, el objetivo principal de la estrategia del Plan Schlieffen. Tras el avance alemán en dirección a París se llegó a un alto y el frente se estabilizó. El frente se llegó a una guerra estática de desgaste basada en la guerra de trincheras, que sería imperturbable, que no se movería hasta las ofensivas finales aliadas de 1917. En el frente oriental el ejército ruso luchó satisfactoriamente contra los ejércitos austríacos, pero fue obligado a retirarse por el ejército alemán. Se abrieron también frentes adicionales tras la entrada en la guerra del Imperio Otomano. En 1914, Italia y Bulgaria entraron en el conflicto en 1915 y Rumanía entraría también en el conflicto al lado de las potencias aliadas en 1916. Evidentemente tampoco debemos olvidarnos del papel de Estados Unidos, que entraría en el conflicto en 1917 cambiando la estructura, digamos, de las fuerzas aliadas y sobre todo el plan estratégico aliado de un nuevo refresco de tropas de más de 1 millón de soldados norteamericanos que llegarían a Francia para combatir a los ejércitos alemanes en la última gran ofensiva, la famosa Kaiserlacht, la ofensiva del Kaiser en 1918. Después de una ofensiva alemana a lo largo de todo el frente oriental en el 18, las fuerzas norteamericanas entraron en las trincheras, llegaban ya las primeras tropas norteamericanas entrenadas por los franceses y se llevaban a cabo las primeras ofensivas de 1918 contra el ejército alemán en el frente occidental. Tras la Revolución de Noviembre de 1918, que pondría punto y final a la dinastía de los Romanov en Rusia y el inicio de esa Revolución de Octubre, la Revolución de 1917, que apartaría a Rusia del frente oriental, con lo cual daba esa libertad a los ejércitos alemanes para desplazar 500.000 de soldados del frente oriental y enviarlos al frente occidental. Al final de la guerra, 4 potencias imperiales, los imperios austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio otomano y el imperio ruso, habían desaparecido. El imperio alemán y el imperio ruso habían perdido una gran parte de su territorio, de su espacio geoestratégico, pero el imperio austrohúngaro y el imperio otomano habían desaparecido territorialmente. El mapa de Europa Central fue redibujado con nuevos y pequeños estados renacidos del final de la Gran Guerra y se creó la Sociedad de Naciones con la esperanza de prevenir otro conflicto similar, cosa que no se llegó a prevenir ya que sería, digamos, el caldo de cultivo de la Segunda Guerra Mundial. Los nacionalismos europeos explorados por la guerra y la disolución de los imperios, las repercusiones de la derrota alemana y los problemas en el Tratado de Versalles serían ese caldo de cultivo en el cual años después nacería el importante conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. Si Alemania quizá no hubiera invadido Bélgica en esa estrategia de envolvimiento para poder derrotar a los franceses, Gran Bretaña, la gran defensora del territorio de Bélgica, del Reino de Bélgica, de la neutralidad belga desde 1830, pues posiblemente Inglaterra no hubiera entrado en el conflicto para combatir a los franceses, mientras la neutralidad belga hubiera estado, digamos, controlada por Gran Bretaña. Ahí estuvo el punto de inflexión. Si Gran Bretaña estuvo esperando hasta el último momento, hasta ver qué hacían los ejércitos alemanes si atacaban a través de Bélgica o atacaban directamente a través de las fronteras francesas. No fue así, tampoco podemos hacer predicciones históricas de lo que hubiera podido ocurrir, ya que los leitmotiv en la historia acostumbran ser un poco peligrosos, pero hemos de decir que fue un gran conflicto, acabó el 11 de noviembre de 1918, con más de 70 millones de combatientes luchando en los dos bandos y con 9 millones de muertos. La Primera Guerra Mundial no solucionó absolutamente nada, porque a partir de la Primera Guerra Mundial los problemas que sucedieron de ella, los problemas políticos, económicos, sociales, militares, ¿no?, que recambiaron y redistribuyeron los nuevos mapas de Europa hasta iniciar en la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1969, volviendo otra vez los países a enfrentarse en un gran conflicto bélico que quedaría deslucido el de la Primera Guerra Mundial.